las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres precioso, aleluya, y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo ese lugar. Dionisio de Moya en la guitarra. Mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito
alabo, bendito Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy, 24 de abril del 2022, una vez más vamos a traer un tema que importa, que urge. Hemos visto la necesidad de muchos creyentes que de alguna manera les ha hecho daño, les ha hecho mal las cosas que hoy tienen. Cuando llegaron a las plantas de Cristo, muchos no tenían nada económicamente, materialmente, y llegaron con los brazos cruzados, como muchos de nosotros llegamos, cargados de vicio, de pecado, y desafortunadamente hoy la iglesia ha ido caminando. Es cierto, la palabra del Señor se sigue esparciendo, pero en las iglesias estamos viendo la carencia de la fidelidad, de la constancia, de la permanencia. Y quiero hablar acerca de lo que ha hecho daño a los creyentes en cuanto a las cosas del mundo, las cosas materiales. Quiero leer con ustedes en el capítulo 30 del libro de Proverbios, en el versículo 8 y 9, que habla Salomón en este pasaje y dice: vanidad y palabras mentirosas aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Aquí vemos el escritor, las palabras de Agud, que es el que habla, las palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo al varón a Italiel y Ucal. Estas palabras que van dirigidas hoy para el pueblo, para la iglesia, Salomón nos hace ver a través de estas escrituras, en el escritor, que claramente nosotros podemos entender la situación hoy en día cuando él dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. En el versículo 7 nos hace notar dos cosas importantes. Dice: dos cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. En primer lugar vemos la vanidad que le pides que le aparte de él, y las palabras mentirosas. Todo lo que es vanidad es un poco amplio el tema para especificar todas las cosas de este mundo que pasan y envejecen, se acaban y son vanas. Pero también dice de las palabras mentirosas: de ellas aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Dos cosas más: no me des pobreza ni riquezas. Y desafortunadamente, un servidor, 44 años de ser pastor, debo de decirles que en estos 44 años, 45 años casi ya, he visto muchas familias que llegan a la iglesia por primera vez, que vienen sin Dios, sin la esperanza, sin tener el conocimiento de Dios. Y cuando ellos empiezan a acercarse a nuestro Dios y a recibir bendiciones, empiezan de la nada prácticamente, y de repente Dios los empieza a bendecir, y cuando están con las manos llenas, poco a poco se van apartando. Es penoso decirlo esto, lo he visto más de una vez. Una familia, por ejemplo, que en cierta ocasión se convirtió en la iglesia que un servidor pastorea, en la iglesia CDR, Cristo el Divino Redentor. Esa familia, recuerdo que tenía un solarcito, un sitiecito aproximadamente de 10 por 20, y que todavía lo estaba pagando, y vivían en una galerita de 3 por 5 metros aproximadamente, de pura teja de cartón.
y llevó a sus niños enfermos. Cuando él se entregó a Cristo, empezaron a ir a la iglesia, Dios sanó a sus niños. Luego esta familia empezó a ser bendecida, él le dieron un empleo de gobierno, luego el oficio que él sabía, y poco a poco, de repente empezaron a parar su casa de material, luego compró su carrito, un bochito. Más adelante ya vimos que la casa era lujosita, bonita, ya nada que ver con lo en un principio, y de repente ya carro nuevo de agencia. Entonces esa familia, con mucho dolor lo digo, aunque se le advirtió de que nunca se fuese a apartar de las cosas del Señor por lo material, en vez de ir a la iglesia como lo hacía antes, empezó a irse a Puerto Arista, a los lugares turísticos, y a faltar los días domingo, y ese matrimonio, para terminar pronto, se divorció, se desconvirtió. ¿Por qué digo esto? Porque está pasando esto en las iglesias. Quisiera tocar algunos puntos muy importantes que he buscado acerca de los peligros de olvidarse de Dios. Y en estos pasajes que voy a citar con ustedes, por ejemplo, hablando en el libro de, déjenme ver, buscarle aquí un pasaje más acertado, en el libro de Daniel, de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 dice: cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, que te daría, dice, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y ciertamente cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pueblo de Israel, en este caso, vamos a ver que él se olvidó de Dios una vez que llegó a obtener esta promesa. Empezó a tomar las cosas del mundo, la idolatría, el paganismo, y dejó de servirle a Dios como lo hacía en un principio, que constantemente estaban año tras año, no solamente celebrando la Pascua, sino que llevaban sus diezmos, sus ofrendas, trabajaban, estaban al servicio de la obra del Señor, de la iglesia, pero poco a poco se fueron alejando porque ya no tenían tiempo para Dios. Hoy en día he visto esa gente que cuando no tenía ni para la combi, para el pasaje, para el transporte, se iban a pie, caminaban 1 hora y media o 2 horas quizás, pero iban a pie sin importar si tenían o no tenían. Pero aún así ellos no faltaban a los cultos, no faltaban a los servicios, y siempre los veíamos metidos en las actividades de la iglesia. De repente Dios los empezó a bendecir y empezaron a buscar pretextos. El negocio ya no los dejaba ir a la iglesia, los compromisos materiales y sociales, porque en lugar de irse a la iglesia se iban a los balnearios, a lugares turísticos, y poco a poco fueron perdiendo esa comunión con Dios. Lo mismo pasó con Israel. Cuando Israel, después de ser esclavo en Egipto, Dios los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida, y aunque sea después de 40 años, nosotros vemos cómo la tierra que ellos heredaron, donde fueron a poseer, eran tierras fértiles, donde fluía, como dijo la palabra, leche y miel. Sin embargo, una vez que estaban apoderados, hicieron júbilos, fiestas y todo, pero poco a poco se fueron olvidando de dónde salieron.
Hoy en día muchas personas que salieron del vicio, de la prostitución, de la marihuana, de la droga, pues, del licor, del cigarro y de otras cosas, cuando tenían esa necesidad, clamaban a Dios constantemente, venían a Dios constantemente. Pero llegó un tiempo que cuando ya ellos empezaron a tener lo que querían, a solventar sus necesidades, ¿sabe qué pasó? Dejaron de ir a la iglesia y poco a poco se fueron separando de las cosas de Dios y todo eso les sirvió de estorbo. Eso hizo que enfriaran su vida, su comunión con Dios. Aquí vemos, por ejemplo, la rebelión del pueblo ahí en Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 15, por ejemplo, dice: pero engordó Jerusalén y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Lo que estaba diciendo, cuando ya tenían todo, se olvidaron de la roca que es Cristo. Se olvidaron, engordó, se encebó. Es decir, empezó a tener en abundancia. No tenían casa, no tenían ni siquiera una bicicleta, pero ahora que tienen una o dos casas, uno o dos talleres, negocios, profesión, un sueldo fijo, una plaza, un empleo de gobierno. Hoy cuando ya tienen uno o dos títulos universitarios, se han olvidado de Dios porque ya no tienen tiempo para Dios. Tienen tiempo para ir de paseo, tienen tiempo de irse de vacaciones, pero ya no tienen tiempo para ir a la iglesia y para ver las necesidades del Señor. Esto les va a causar sin duda la destrucción en su hogar, en su familia. El libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 32, dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. No quiero hablar de aquella gente que por ignorar o por no conocer o saber un trabajo, ellos viven siempre dentro de la pobreza. Pero estos que logran tener todo, la prosperidad de los necios, los echará a perder. Dice Pablo a los Gálatas: venías bien, caminabas bien. ¿Qué es lo que te echó a perder? ¿Por qué te desviaste? Yo te digo a ti, hermano que me escuchas, o amigo que me escuchas, llegabas a la iglesia, acuérdate cuando llegaste con tus vicios, cargado de pecados y de problemas. No tenías un sueldo, un empleo. Hoy que lo tienes, hoy que tienes una profesión, le has dado más importancia lo social, lo material, la vanidad, y te has olvidado de Dios. Y no solamente viene una destrucción en tu vida, sino que dentro de esto vas a pecar contra Dios negándolo. ¿Negándolo de qué manera o de qué forma? Dice el capítulo 30, ahí mismo del libro de Proverbios, en el capítulo 9: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O quien siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No sea que yo sea pobre, tenga necesidad y blasfeme tu nombre. No sea que me sacie de lo que tengo y de tanto tener ya no me dé el tiempo para ir a la iglesia, de tanto trabajo ya no tenga lugar para ir a la iglesia. Es lo que leímos en el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 30, versículo 9. Amigo, hermano que me escuchas, esta palabra quizás no es una palabra de consuelo, de salvación, pero debo de decirte que Dios te está advirtiendo de que debes enderezar tu camino, que debes tú ponerte a cuenta con el Señor.
quiero leerte en un pasaje más de la palabra del Señor, la advertencia contra la llenura de este mundo. Esa es lo que Dios quiere hoy, tratar de que nadie se pierda. Dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 17, en el versículo 10, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Cuando estaba leyendo este versículo, y allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 5:28, meditaba de qué manera nosotros podemos alejarnos de Dios. Dios nos está advirtiendo de que no nos volvamos arrogantes. Antes, cuando no teníamos nada, tratábamos a las personas con humildad, porque había un interés y hasta éramos acomedidos. Pero ahora que tenemos más que ellos, ya ni nos volteamos a ver. Qué triste es que aquellas gentes que nunca tenían y ahora que tienen, se olvidaron de lo que eran, y por eso muchas veces Dios no los bendice, porque les hace daño tener la bendición. Ezequiel nos habla algo real en el capítulo 16, en el versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciadas de pan y abundancia de ociosidad, tuviste en ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Cuando tenías necesidad, te acercaste a alguien para que te extendiera la mano, para que, como decimos en mi pueblo, para que te echara un palancazo, es decir, te recomendara con el empresario, con el patrón, para que tú entraras a trabajar. Hoy que ya no lo necesitas, te olvidas de eso. Conocí una persona que hacía favores a algunos compañeros de profesión, y uno de ellos o de ellas, cuando obtuvo el empleo, en la primera oportunidad que pudo fue agradecerle a la persona que lo ayudó y le llevó un presente. En cambio, la otra jamás regresó. Es más, nunca lo mencionó quién fue el que lo ayudó a obtener ese empleo. Mal agradecidos. Por eso dice el Señor aquí: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada o saciedad de pan, saciada de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se olvidó que un día él o ella estaba con la necesidad, con la mano extendida, pidiendo un apoyo o una ayuda. Ahora que lo puede hacer, hasta los pasan a traer, o los tiran, o los hacen a un lado, los ignoran, les causan molestia cuando alguien se acerca ahí, sobre todo para pedirle ayuda. Les cae mal y no se acuerda que un día llegó con esa necesidad y alguien le extendió la mano. El Señor Jesucristo nos habla en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 25, dice: ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Llegará un día
que te vas a acordar como el hombre rico que habla más en otro pasaje ahí en Lucas. Aquel hombre rico que tenía todo, invitaba a los políticos, a sus amigos ricos, hacía banquetes, fiesta en su casa, pero un mendigo llamado Lázaro, que estaba a la puerta de su casa, pidiendo un bocado, una ayuda, como decimos en mi tierra, una limosna, nunca se la dio. Le causaba náuseas, asco, mandó a sacarlo de ahí de su puerta, a correrlo, le caía mal, pero llegó un día que ambos murieron. Y la Biblia dice que Lázaro, el mendigo, se fue al seno de Abraham, al paraíso, mientras que el rico se fue al lugar de tormento, al infierno, donde el gusano nunca muere. Y entonces ahí lo lamentaba. Y cuando quiso pedir auxilio con el padre Abraham, dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua, venga y refresque mi lengua porque esta llama me atormenta. Y el padre Abraham le contesta y le dice: hijo, en la tierra tuviste tus bienes, tenías todo lo que querías. Lázaro no tenía nada, pero tú nunca le extendiste la mano, nunca lo ayudaste. Ahora él goza aquí y tú sufres allá, porque no valoraste lo que tenía. Otra vez quiero leer entonces lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si usted ve aquí, esta iglesia estaba haciendo alarde de lo que tenía. Este pueblo estaba haciendo alarde de lo que ella gozaba. Mucha gente hoy en día piensa que nunca va a necesitar, piensa que nunca va a requerir del pobre, del ignorante. Pero déjeme decirle que hasta de una basura necesitamos nosotros. Nunca digas: de esta agua nunca he de beber, porque llegará el día que vas a necesitar. Alguien venía en el desierto en cierta ocasión y resulta de que se le acabó el agua y traía 2 camellos llenos de oro, llenos de piedras preciosas, pero se le terminó el agua. ¿Y sabe qué? Él buscaba un vaso de agua y a nadie se lo daba. Pagaba una talega de monedas de oro para comprar un vaso de agua, pero nadie se lo daba. Alguien en un pueblo se portaba muy mal, cobraba intereses por todo lo que él prestaba y les cobraba demasiado. Pero ¿sabe qué? Llegó un momento que este hombre tenía necesidad de que alguien le hiciera un favor, pero las personas que lo rodeaban lo odiaban porque les había hecho mucho daño. Y por más que él ofrecía buena cantidad de dinero, nadie le quiso hacer el favor, ni con todo su dinero. Mi madre me decía: es mejor tener amistad que dinero, porque la amistad no se puede comprar. Así es que estos pasajes que acabo de leer nos está advirtiendo de lo que tenemos que hacer. La mundanalidad es lo que muchas veces nos echa a perder, nos desvía de la consagración o de la comunión directa con Dios. Mateo capítulo 16, 26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué ganará
si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te sirve tener tantas riquezas cuando llegaste pobre a las plantas de Cristo, pero ahora que eres rico, que tienes? No es malo ser rico, pero nunca te olvides de los tuyos, nunca te olvides de dónde saliste. No despegues los pies de la tierra, amigo, hermano, que me escuchas, porque, como dije, llegamos con las manos vacías y ahora que tenemos lo que tenemos, nos hemos olvidado. Pero ¿qué vas a ganar si granjeares todo el mundo? ¿Qué le vas a ofrecer a tu alma? ¿Qué recompensa darás a tu alma en aquel día cuando tu alma te reclame? ¿Por qué no le fuiste fiel a Dios? La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día en el cual lo vas a lamentar. Procurad, mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Que no te enreden, que no te apresionen, que no te encadenen la vanidad, las cosas ficticias de este mundo que son pasajeros. Acuérdate de dónde saliste. Acuérdate que eras un pobre desventurado, como dice la palabra. Dios te está esperando. No le des la espalda a Dios. Lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No hagas riquezas en este mundo. El Señor fue claro en decir: haced tesoros en el cielo, donde el ladrón no mina, ni el orín ni la polilla corrompen, sino hagamos tesoros allá en el cielo, donde nada de esto va a ocurrir. No lo hagas aquí en la tierra. Aquí en la tierra el ladrón mina. Hoy en día hay casas que están llenas de cámaras para vigilar que ningún ladrón entre. Ponen veladores, trampas y muchas cosas, porque su corazón está en la tierra con sus bienes materiales. No es malo que lo hagas, pero no dejes de servirle a Dios, no dejes de adorar a Dios por las cosas materiales. Quiero ir concluyendo con esta palabra, lo que dice Tito capítulo 2 verso 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que vivamos sobre esta tierra, que dice enseñándonos usted y yo, que renunciando a la impiedad, y no vamos a hablar eso porque me lleva mucho tiempo, y a los deseos mundanos, todo lo que es vanidad. El hombre no se sacia con nada, cada día quiere más y más. Hablo del hombre sin Cristo, no al que tiene Cristo. Dice, y esto viviendo injustamente. Sabe que lo que Dios rechaza es la vanidad, el orgullo. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Deja tu amor por las cosas de este mundo. Enamórate de Dios. Métete en la obra. Sumérgete en el espíritu de adoración y alabanza. Asiste a la iglesia. Ve a la iglesia. Involúcrate en los ministerios del trabajo de la iglesia. Sé parte del cuerpo de Cristo. Bendito sea Dios
que si llegaste con las manos vacías o que si llegaste desnudo, válgase la expresión, ahora que Dios te ha bendecido, dale a Dios de lo que te ha dado, bendice la obra del Señor, métete en el ministerio, no te olvides del Señor. No digo que no vayas a pasear o que vayas de vacaciones, pero no te vayas abandonando la obra del Señor. Primero, involúcrate en las cosas del Señor. Hay tiempo para todo, dice Salomón. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de esto y tiempo de lo otro. Te invito entonces, hermano, que reflexiones. Todas las cosas que el mundo te pueden dañar, abandónalos. Aprende a administrar lo que tienes. Quiero dar gracias a Dios por lo que eres, por lo que tienes. Y si no estás bien, quiero pedirle a Dios que te salve y que te reconcilies con Él. ¿Quieres hacerlo conmigo? Entonces te invito a orar. Padre que estás en el reino de los cielos, gracias por esta palabra. Yo sé que es una advertencia para aquellos que andan buscando la vanidad de este mundo y muchas veces te han abandonado. Que quizás se puedan excusar yéndose a otra iglesia, yéndose a otra congregación donde les permiten vivir con los bienes materiales, con las vanidades de este mundo, olvidándose que el reino de los cielos es mucho más grande y más rico y más hermoso que lo que el mundo te puede ofrecer. Señor, bendice las almas que se están reconciliando con usted en este momento. Y si alguien te recibe como su único y suficiente Salvador, acéptalo como tu hijo, porque Él te acepta como el único y suficiente Salvador. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Sé con cada uno, te lo suplico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga. Esperamos que el Señor nos dé la oportunidad de vernos el próximo domingo. Hasta pronto. A la puerta, ¿quién será? Pues su rostro me parece conocido. Dime, hombre, ¿qué deseas? Dime pronto a qué has venido. Soy tu Dios que hoy quiere hablarte. No debes jugar conmigo. Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas. Soy aquel a quien pides cuando el dolor te encuentra. Soy aquel que aceptaste para toda una vida, pero solo me llamas cuando me necesitas. Soy aquel a quien pides envuelto en tu llanto. Soy aquel a quien llamas cuando sufres tanto. Soy aquel que aceptaste para toda una vida, pero solo me llamas cuando me necesitas.